uno de los temas a abordar y a seguir abordando, porque ya lo hemos abordado, es este tema de la sanidad del alma. El hecho de que nos encontremos en este camino y aún nos sintamos heridas, aún sintamos que de pronto las cosas, las situaciones, los problemas nos rebasan y nuevamente caigamos a lo mismo de sentir nuestra alma fragmentada, de sentirnos lastimadas, de que el dolor nuevamente venga a nuestra vida. ¿Cuántas veces, amada, durante este duro proceso de restauración matrimonial, sentimos que ya no tenemos fuerzas? Los acontecimientos, como te decía, la situación, tal vez te enteraste de la infidelidad de tu cónyuge o de que recayó nuevamente en adulterio. Tal vez ya lo sabías, pero tenías ciertas esperanzas cuando tu esposo te dice que se va nuevamente del hogar o se va del hogar, que ya no te ama. Tal vez ha acontecido todo esto y te levantas nuevamente en fe y en esperanza y después, ahora resulta que te llegan los papeles del divorcio o la noticia de que tu esposo tendrá un hijo extramatrimonial. Noticias tristes, circunstancias desesperanzadoras. La gente del mundo a tu alrededor y principalmente y lastimosamente aquellos familiares más cercanos que sabemos quieren lo mejor para nosotros porque nos quieren y les duele nuestra situación, pero son personas que no conocen al Señor o lo conocen, pero no conocen lo que Él ordena y establece referente al matrimonio. O los hermanos de la iglesia que no han vivido tu situación, o la han vivido, pero no han encontrado la victoria en una restauración matrimonial. Aquel pastor o pastora o consejero matrimonial que te dicen de continuo, ¿para qué luchas? Mira que el tiempo pasa, que la gente no cambia, que tu esposo o esposa ya está feliz en brazos de otra persona y ya tiene una nueva vida. Tú también puedes. Tú también puedes rehacer tu vida. Tú también puedes encontrarte a otra persona que te ame y te valore. ¿Por qué te desgastas? Te dicen. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que estabas orando? ¿No que estabas parada en la brecha por tu restauración? ¿Cuánto tiempo llevas? Él no se ocupa de estas situaciones, te dicen. Él nos hizo libres y podemos hacer lo que queramos, porque sabes qué, que al final Él nos entiende y nos perdona. Todo esto, amadas hermanas y hermanos, por supuesto que nuestro caminar cristiano va a desanimarnos, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has encontrado con opiniones así que vienen principalmente de tus familiares? El ver que oras y horas, que ayunas, que te congregas y no sucede nada, te pueden volver de pronto en una profunda tristeza, desánimo, dolor, angustia y miedo. Ya hemos hablado acerca de esto en los estudios y en uno de ellos mencionábamos que cuando una persona se somete a una situación que le provoca mucho dolor, se debe a que su alma ha sido fragmentada y cuando venimos a la Sagrada Escritura experimentamos cierta fe, ¿verdad? Cierta paz y consuelo. Igualmente cuando oramos. Pero, ¿por qué después de estos episodios de estar expuestos a la palabra y a la presencia de Hashem, muchas y muchos de inmediato vuelven a sentirse mal? Sus heridas permanecen abiertas y viene a suceder algo que la ciencia médica cataloga como una enfermedad mental y es la depresión. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy porque tal vez ustedes lo han experimentado, lo están experimentando o tal vez ven que en su grupo muchas hermanas o hermanos aún declarándose en fe e hijas de Dios lo están padeciendo, ¿verdad?
Vamos al Salmo 42. Yo les voy a pedir que en su Biblia tengan ese Salmo 42 a la mano, porque ese va a ser nuestro texto audio. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Ok, Amén. la palabra de Dios dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela mi alma. Estoy leyéndolo yo en la versión textual. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios. Entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Mi alma está batida dentro de mí. Por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte Mitzar. Un abismo llama a otro abismo con el rumor de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De día Yahweh enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Dios de mi vida. Digo a él, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y ahí termina esta porción. Amada, muchas que hemos atravesado o estamos atravesando la ruptura de nuestro matrimonio, aún no logramos experimentar la sanidad total de nuestra alma. En realidad, cualquier persona que esté atravesando situaciones o haya atravesado situaciones que implican mucho sufrimiento, padecen de heridas emocionales que en alta espiritualidad se catalogan como heridas del alma. Esto, amada, en los últimos años se ha vuelto un problema de salud no solamente mental, sino también físico. Y esto tristemente es algo que afecta no solo a los adultos, sino también a nuestros niños. Las estadísticas dicen que cerca del 40% de niños menores de 12 años en los Estados Unidos son víctimas de la depresión y en toda América Latina hasta el 70%. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, 2,000 personas el día de hoy se van a quitar la vida a causa de la depresión. Más de 4 millones de personas en los Estados Unidos buscan ayuda médica a través de los psicólogos y de los psiquiatras. Y nosotras y nosotros, hermanos, que a pesar de decirnos creyentes, que tenemos una relación con Yahweh y que tenemos fe, no estamos exentas a padecer todo esto. En algunas o varios periodos de nuestra vida y en específico en este caminar de la restauración, no estamos exentas a padecer de esto que se llama, por la ciencia, depresión. ¿Cuántas de ustedes se han sentido así? Yo creo que todas. Todas, ¿verdad?
el dolor que de pronto nos causa la circunstancia matrimonial, la situación del esposo, sus palabras, sus acciones, es obvio que nos causan dolor y nos pueden llevar a este nivel. Sabemos que tenemos un enemigo espiritual que trata por todos los medios de desanimarnos. Y cuando permitimos que entre el desánimo en nosotros, muchas veces la situación se agrava aún más cuando también a causa de ello permitimos sentimientos de culpa. Pero debemos recordar que aquellos hombres grandes en la Sagrada Escritura como Moisés, como Elías, Jeremías, incluso el apóstol Pedro y muchos otros, también tuvieron periodos donde experimentaron desánimo, experimentaron tristeza, angustia, desesperación y un dolor grande que los llevó a estar en esta condición, deprimidos. Cuando las cosas, amada, no son como tú pensaste que iban a ser, escucha bien, cuando las cosas no son como tú creíste que debían ser, se origina esta condición. Y déjame decirte que es normal en todo ser humano sentirnos así. De pronto, ante circunstancias como estas que puedes estar atravesando en tu matrimonio, experimentarás todos estos sentimientos. Pero ¿sabes lo que no es normal? Que permanezcas con ellos por más de 2 o 3 días, siendo una persona que alega tener fe o por lo menos una religión. Si tú eres una persona creyente que alega ser hija de Dios, esos sentimientos, esa depresión, eso que tú puedes estar experimentando, no es algo normal si trasciende más de 2 o 3 días. Y ahorita vamos a analizar el por qué. Recuerda, amada, estamos hablando de que tú puedes tener fe o una religión, pero acuérdate que la religión y la espiritualidad son cosas muy diferentes. La religión es y siempre será únicamente una opción para el hombre. La espiritualidad, en cambio, es algo que todos tenemos a ser seres tripartitos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y nos guste o no, creamos o no, lo espiritual va a influir en nuestra vida mental y también física. La gente que no conoce a Dios y que experimenta todas estas emociones, ¿qué es lo que hace? Recurre a las cosas del mundo. Necesitan, exacto, necesitan tal vez de algún antidepresivo, necesitan tal vez de un inhibidor de su realidad, como es el caso de la gente que bebe alcohol o se droga. Necesitan tal vez de un anestésico, o sea, algo externo que mitigue el dolor que están sintiendo. Necesitan de la aceptación tal vez de otras personas para sentirse valiosos. Y en el caso de muchas esposas y esposos que atravesamos la crisis de una separación, de una infidelidad, de una traición o desamor por parte de nuestro cónyuge, la validación al buscar el amor o la aceptación en otra persona que no es nuestra pareja, que no es nuestro esposo. Una persona que nos acepte, que sí nos ame, que nos corresponda, que cumpla nuestras expectativas, que nos valore, ¿verdad? Que sea fiel, que sea bueno, que sea lo que nosotros queremos necesitar y merecer. Pero estas personas del mundo, cuando están en crisis, necesitan de todas estas cosas para vivir la realidad que les acontece. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no pueden enfrentar su realidad en sus 5 sentidos. Necesitan tal vez algo que les adormezca para ya no pensar, ¿verdad? Para ya no imaginar. ¿Y dónde andará? ¿Y con quién andará? ¿Y por qué es así? ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan mala? ¿Por qué no tiene sentimientos?
etcétera. La Sagrada Escritura enseña contrariamente a lo que creen muchos, que este problema es de carácter espiritual y no mental. Es por esta razón que cuando tú vas al psicólogo o al psiquiatra, no te ofrecen una cura, sino más bien la forma de cómo sobrellevar tu problema. Y ninguna persona, amada, que yo conozca, que acude al psiquiatra y que experimenta estos cuadros de depresión y ansiedad, ninguna sale sin llevar en su bolsa ya las pastillas, o sea, la droga. Y si este psicólogo o psiquiatra que tú estás consultando no es creyente, bueno, pues resulta que se puede agravar aún más tu percepción de la realidad. Te vas a confundir aún más y vas a volverte tal vez dependiente de las pastillas, y cuando vayas a la siguiente consulta le vas a decir, ¿sabe qué? Que deme algo más fuerte porque estas ya no me sirven. Te vas a volver dependiente tal vez de la consejería y de que necesites que algún otro ser humano te escuche y te diga así como con manzanas lo que tienes que hacer para no sentirte así. Ya no tanto para que tu esposo o para que tu esposa regrese, sino para que tú estés bien al menos. Porque ya no te aguantas ni tú misma, ya no sabes ni qué hacer con tu vida. El Salmo 42, escrito muy probablemente por el rey David, déjame decirte que evidencia todo esto. La forma en que el salmista se expresa, la manera de desarrollar el salmo, todo lo que escribe nos muestra que quien lo escribió, porque realmente no sabemos quién escribió el salmo, se presume que fue el rey David, y muchos teólogos así lo creen, te digo, por la manera en que se expresa, nos muestra que quien lo escribió se encontraba en este estado de depresión. Amada, sabemos que los salmos son una maravilla. Son herramientas espirituales. Muchos de ellos nos permiten conocer lo que otro ser humano creyente como tú y como yo podría estar experimentando, y nos ayudan a exteriorizar, a sacar lo que muchas veces no podemos o no logramos decir nosotros con palabras. El cómo nos sentimos interiormente, ¿verdad? Y nos muestran el camino para expresarle a nuestro Padre Eterno ese sentir a través de la desnudez del alma de estas personas que escribieron los salmos. Claramente, al ser palabra de Dios inspirada por su Santo Espíritu, por supuesto que tienen poder. Así que vamos a lo que nos ocupa para poder encontrar entonces, bellas, el antídoto y la respuesta a tan anhelada sanidad de nuestra alma para convertirnos en esas valientes guerreras que Yahweh necesita por la salvación de nuestros seres queridos, principalmente nuestro esposo e hijos. Amén. Amén. Primera de Pedro 5:9 dice: resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Bella, la Sagrada Escritura revela que todos, absolutamente todos los seres humanos atravesamos sufrimientos y cosas similares que nos llevan a este estado de depresión, angustia, frustración, dolor, desánimo, etc. ¿Qué es lo contrario a todo esto? Bueno, lo contrario a todo esto es la paz a causa de la sanidad de nuestra alma, y es lo que estamos buscando en esta hora. No hay nadie que se levante, bella, y pueda decir no, a ver, permíteme tantito. Como yo, nadie ha sufrido. ¿Verdad? Muchas llegan, tú te das cuenta en los grupos de restauración de apoyo que tenemos,
La mayoría de las personas que llegan nuevitas dicen, es que miren, pónganme atención, lo que me pasa a mí es muy grave. Es que estoy sufriendo, es que no saben lo que mi esposo me hizo, no saben lo que estoy pasando. Bueno, no hay nadie que se levante y pueda decir realmente, Bella, de acuerdo a lo que dice esta palabra, que lo que nosotros hemos sufrido no lo ha sufrido otra persona. Es por esto que realmente nuestros grupos de restauración y de apoyo son una bendición, ¿verdad? Esa interacción, los testimonios diarios del proceso, las experiencias, todo lo que se comenta, nos hacen dar cuenta que nosotras o nosotros no somos los únicos que sufrimos en esta vida. Y al escuchar a los demás, sin duda alguna, la mayoría nos damos cuenta que nuestro problema no es tan grave como creíamos, ¿verdad? Ese es un primer principio. ¿Y sabes qué? También es una forma de las más sublimes y perfectas de experimentar la liberación de la depresión. Es esta que tú ves que se experimenta en los grupos, cuando escuchamos a otras personas, el darnos cuenta que no somos los únicos y que otros también pueden estar padeciendo las mismas o tal vez peores cosas. ¿Cuántas veces ves en los testimonios? A mí me pasó cuando publiqué mi testimonio personal y a muchas nos sucede, cuando compartes lo que tú estás padeciendo y por ahí hay un comentario que te dicen, ay no hermana, pues es que sí, a ti te tocó más difícil que a mí. ¿Sabes que ahí hay algo que se rompe espiritualmente y hay una liberación? ¿Y sabes por qué? Esta liberación se logra en automático cuando dejamos de vernos a nosotros mismos. Fíjate en este salmo, vamos a escudriñarlo. En el Salmo 42, este que acabamos de leer, fíjate que encontramos 51 pronombres personales. Y el escritor usa la palabra yo. ¿Sabes cuántas veces? 14 veces. Usa la palabra mí 16 veces. Y usa la palabra míos 21 veces. ¿Cuál es la principal característica de la persona que escribió este salmo, aun cuando se refiere y nombra a Dios varias veces? ¿Alguien me pudiera decir? Está ensimismado, está pendiente solo de él mismo, o sea, está solamente él. Amén. Está ensimismado, o sea, está El ego. solo se ve a él mismo. Pastora, Amén. el ego, pastora, Amén. nuestra altivez, nuestro orgullo, que nos es Es que especialmente cuando estamos en esos estados depresivos, somos muy egoístas, pensamos que solo somos nosotros los que estamos sufriendo. Entonces por eso ahí nosotros nos podemos identificar cuando estamos en una situación así con ese salmo, con quien lo escribió, que posiblemente es el rey David, porque nos cerramos tanto en nosotros, en el yoísmo, que por eso es que nos olvidamos de nuestro Señor y solamente estamos pobrecito yo, empieza el espíritu de victimización y todo, a pesar de que sí puede estar pasando una situación o muchas situaciones fuertes, ¿no? Claro, pero fíjate que aquí también menciona al Señor, Sí. pero viene esa dualidad de pronto, ¿no? Yo, míos y el Señor. De hecho, fíjate que se refiere a mi Dios, pero una sola vez habla como el Señor. Ya en esa situación de no sentirse en comunión con el Creador. Nos habla de que esa persona en ese momento se encontraba centrada, como bien lo decía Grace, se encontraba centrada y enfocada en ella misma,
en lo que sufre, en lo que padece, en lo que le hacen, en cómo la tratan, en cómo se siente a causa de lo que hacen los demás y de tanta opresión. Amada, cuando una persona se encuentra centrada en sí misma, se va a deprimir. Cuando una persona se centra en ella misma, en sus sueños, en sus ideales, en sus ambiciones, en sus anhelos, en lo que quiere y no tiene, en lo que quería y puede lograr, pero no está sucediendo, se vuelve, ¿sabes qué? La persona más miserable del mundo. Y es triste sentirnos las personas más miserables del mundo, que no nos aman, que no nos atienden, que no nos valoran. Es triste, es doloroso y nos lleva a esta condición de depresión. Vienen a nosotros esos pensamientos y mi esposo ya me dejó y ahora se buscó a otra y ya no me quiere y qué voy a hacer y ahora ya nada importa y qué voy a hacer con los niños y qué voy a hacer con la situación económica y mira que no me valoran y mira que todos me odian y que nadie me reconoce tampoco en la iglesia ni en el grupo y ya para qué. Mejor me salgo del grupo ni de la congregación y mejor me voy al mundo y bueno, ya nada vale la pena cuando entramos en esta condición tan terrible. Vienen estos pensamientos implantados por demonios a causa de este pecado tan grande que ustedes mencionaban, que se llama egoísmo y nos llevan a niveles muy bajos de tinieblas donde incluso nos aconsejan en nuestra mente acabar con nuestra vida. Tu vida ya no vale nada. Tú ya no sirves para nada, ni para ser cristiana sirves. Porque no obedeces al Señor, porque eres una pecadora. O sea, ¿qué es lo que pasa realmente en nuestra mente? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le da legalidad a estos espíritus? El hecho de que tú pienses, si las cosas no son como yo pretendo, como yo las quiero o como yo creo necesitarlas, pues mejor ya ni tiene caso, mejor ya no vivo, mejor ya no lucho. ¿Te das cuenta? Fíjate, Bella, que por ahí en los comentarios de Facebook y YouTube leo frases de personas que se han acomodado a la derrota como estas. Hermana, fíjese que ya oré, pero mi esposo no se arrepintió. Nunca cambió. Ya hasta se casó. Ya hasta se olvidó para siempre de nosotros. ¿Has oído estas frases? Nunca cambió. Es que yo me mantuve orando por 6 meses. Por 1 año. Y nunca quiso cambiar, hermana. Mira, se fue con la otra y ahora está feliz con la otra. Te pregunto, amada, ¿acaso somos dioses nosotros? Mira lo que le dijo Yahweh a Job en el capítulo 38. Te lo voy a leer en su versión textual. Yahweh respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones cual varón, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién puso su piedra angular? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo, ¿quién encerró al mar con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno? Cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura, cuando establecí sobre él mi límite y puse barra en sus puertas y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, y aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Has dado orden en tu vida al mañana
para que enseñe a la aurora su lugar, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacuda de ella a los malvados, le dé forma como arcilla moldeada y haga que ellas se presenten como vestidura, para que se retire la luz de los malvados y se quiebre el brazo enaltecido? ¿Has penetrado tú los manantiales del mar o te has paseado por las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado toda la anchura de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a los linderos o mostrarles la senda a su habitación? Amada, este pasaje, este capítulo, nos revela que no sabemos nada, ¿verdad? Imagínate al Todopoderoso preguntándote todo esto. La realidad es que nosotras, en nuestra calidad humana y finita, no sabemos nada. Las preguntas de Yahweh a Job siguen a lo largo de todo el capítulo. Una persona que se atreve a pronunciar la palabra nunca, lo que en realidad está diciendo, ¿sabes qué? Está diciendo que lo sabe todo, al grado de hablar de manera omnisciente a través del tiempo. Estas hermanas seguramente, yo me imagino que al decir es que nunca se va a arrepentir, pues ya fueron al futuro y lo conocen todo. Y por ello, en esa sabiduría y conocimiento, se atreven a decir que su esposo nunca se va a arrepentir, o tal vez limitan el tiempo y creen que la vida del esposo se cortó al momento que ellas decidieron que ya no iba a cambiar. Nunca se arrepintió. Es una falta de fe. Sí, o sea, pero imagínate aquella que dice nunca se arrepintió. Oye, ¿que tu esposo ya falleció? Como para que digas, nunca se arrepintió. Bueno, y si el día de mañana se arrepiente, ¿dónde va a quedar toda tu inteligencia y todo tu conocimiento al creerte como un Dios? Tuvimos, fíjate, hermana, el caso de una hermana que se divorció de su esposo aconsejada por sus pastores. Les voy a platicar rápidamente este testimonio. Se divorció aconsejada por sus pastores. Esa gente que dice nunca va a cambiar ni se va a arrepentir. Haz tu vida. ¿Y sabes qué? Que la hermana lo hizo. Cuando entró al ministerio, reconoció que en realidad nunca había escudriñado la palabra de Dios al respecto, y ahora que lo estaba haciendo, lo hacía por la situación matrimonial que vive con su segundo esposo, que en ese entonces conoció en la congregación y se presentó como el cristiano modelo. Ella, al ser expuesta a la palabra de Dios, me llamó para pedir consejería y argumentó que su segundo matrimonio era un infierno. Aquel cristiano tan bueno que conoció en su iglesia, ahora le estaba siendo infiel y había embarazado a otra mujer y la había abandonado. Fíjate que después de hablar un ratito con ella y evidenciar lo que dice la palabra al respecto y que el Señor le estaba confirmando, me comentó que desde hacía algunos años su primer esposo había aceptado al Señor y no se había vuelto a casar. Su primer esposo en repetidas ocasiones la había buscado y le había pedido perdón. Pero ¿sabes qué? Que ella ya estaba casada con otro hombre. Y ahora ella, quien llegó al ministerio para pelear por ese segundo, se dio cuenta que su lugar, de acuerdo a la palabra, se encontraba con su primer esposo. Amada, el tomar decisiones sin consultar la Sagrada Escritura en momentos de desesperación, de angustia, de miedo, de dolor, en momentos
donde de pronto no entiendes lo que el Señor está haciendo, va a hacer que caigamos como en un abismo de dolor y consecuencias que lamentablemente son muy difíciles de enfrentar. Nosotras no conocemos los tiempos divinos, así que nos queda la fe para dejar de cometer errores y la obediencia a Yahweh para evitar estas consecuencias. Resulta, amada, que estos hermanos del testimonio volvieron a juntarse después de muchos años de haberse divorciado, pero tendrán que vivir las consecuencias que les dejaron sus malas decisiones. En el caso de ella, al alegar ser creyente sin haberse tomado la molestia de conocer la ley de Dios y tener un hijo con ese otro varón que al final la dejó, el sufrimiento de nuestros hijos es a veces, en nuestro egoísmo, lo que menos nos interesa, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a abordar más adelante y que lo vamos a abordar a profundidad, porque si hay algo que tenemos que profundizar es en el tema de nuestros hijos, también durante la restauración matrimonial. Entonces, Primera de Pedro dice que todos sufrimos y experimentamos cosas similares, ¿verdad? Vamos a sufrir entonces cierta depresión por ello. Esto es algo que todos hemos experimentado de diferentes maneras y en diferentes intensidades, dependiendo muchas veces de qué, del estado de nuestra alma, qué tan deteriorada se encuentra a causa de esos eventos o de esas circunstancias que me causaron un dolor, que causaron estas heridas, que causaron, como ya lo vimos en un estudio anteriormente, que mi alma se desfragmentara. Es por esta razón que no podemos juzgar a nadie, amadas. Solo Yahweh conoce el estado de nuestra alma y vamos a descubrir en este salmo que solo Él tiene la cura para ella. El salmista nos habla de personas y situaciones que le lastimaban. Y claro que en nuestra vida vamos a ser heridas en nuestras emociones porque las tenemos. No somos de palo ni somos un pedazo de hule que no siente, ¿verdad? Pero lo que este salmo evidencia es la principal causa que nos mantiene en ese estado y es, como ya lo descubrimos, el egoísmo. Centrarse en ¿quién? En uno mismo, en uno mismo. Vamos al versículo 3. Dice la palabra: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Amada, nos damos cuenta aquí de la frustración en la que vivía el salmista a pesar de ser creyente. Como lo comentamos, muchas veces estas palabras vienen de personas allegadas a nosotros, o sea, de nuestros propios familiares, tal vez incluso hasta de nuestro esposo, ¿verdad? Que te dice, ay, ¿para qué guardas esperanza? Mira que ya no te quiero, que ya no te amo, que nunca voy a regresar contigo, etcétera. Tenemos un estudio que habla profundamente acerca de esto y mira que en la descripción vamos a colocar el link para que lo escuchen todas. Se trata de la situación, no sé si recuerdan que hablamos de la situación de Nehemías cuando tenía la encomienda de restaurar la ciudad de Jerusalén. Aquí el autor, al parecer, el autor de este salmo, estaba en una situación inconsolable. Inconsolable ante la perspectiva de la gente que le preguntaba, ¿dónde está tu Dios? A ver, mujer, hombre, fíjate lo que está haciendo tu esposo, ¿qué no entiendes? ¿Ya cuánto tiempo pasó? Mira que él está feliz y tú aquí orando por él. ¿Y dónde está tu Dios? En el versículo 4, mi bella, vamos a descubrir la causa del por qué el autor de este salmo se sentía así, frustrado y desconsolado. Dice la palabra, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios,
entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. ¿Cuál es el origen de su depresión? En primer lugar, él tuvo planes, como ya lo vimos, planes que no se cumplieron. Resulta que él quería unirse a la fiesta anual de los hebreos que iban al templo y por alguna razón ahora ya no podía disfrutarla. Qué terrible es recordar lo que teníamos y entrar en esa zona donde nos victimizamos por lo que aparentemente hemos perdido. Y aquí te vienen pensamientos como, pues es que, hermana, antes me iba muy bien y me acuerdo cuando nos casamos qué felices éramos. Si me hubiera casado con ese otro que yo por ahí tenía, ¿verdad? Que era tan bueno. Fíjese, hermana, que yo tenía mi negocio y ahora ya no tengo nada. Fracasé, me está yendo mal. Yo hubiera sido un hombre o una mujer exitosa y profesional, pero resulta que me casé. Tenía una familia y ahora es una familia rota, quebrada. En el caso de los varones, ay, hermano o hermana, me acuerdo cuando andaba cortejando a aquella mujer que mi mamá me recomendó, pero me resulta que me fui a casar con esta que me engañó, con esta que me salió mala, que no me atiende, que no me procura, que no me valora, que no valora mi esfuerzo y mi dedicación y todo lo que yo hago por ella. Amados, el recordar el pasado es la antesala de la depresión y lo estamos observando aquí en la palabra de Dios. No en balde, ¿verdad? Yahshua dijo que aquellos que miramos atrás no somos aptos para el reino. Y aparte de no ser aptos para ser usados poderosamente por Yahweh en intercesión por las almas de nuestro cónyuge e hijos, vamos a estancarnos espiritualmente y también a ser derrotadas. Resulta que nuestros planes, nuestras expectativas e ideales no se cumplieron o no se están cumpliendo tal y como nosotros pretendíamos y entonces por eso nos deprimimos. Algo que debemos entender, hermanas y hermanos, es que Hashem nos conoce desde el vientre de nuestra madre y que fuimos predestinados. Toda situación que ha acontecido en nuestra vida tiene un propósito para que lleguemos a esa meta, a ese lugar donde Él quiere tenernos para que nuestra vida tenga el propósito que Él quiere y ya no tan solo vivir para nosotros mismos, para despertar, trabajar, comer y volver a dormir y así cada día. Sarita nos compartía un video en los grupos en la semana. Bella, platícanos cuál es la esencia de ese mensaje rápidamente. Oh, es impresionante que nosotros los humanos nos creemos de pronto muchas cosas de nosotros mismos y ahí hablaba del prestigio, de la fama, la belleza y cuando estamos muertos no somos nada, somos exactamente lo mismo, no hay la diferencia entre una calavera de un rico, de un pobre, de un bonito, de un feo, de un famoso, de un desconocido. Entonces se habla que le prestamos tanta atención a las cosas temporales y pues realmente lo perenne es el alma y es a lo que ni siquiera prestamos atención, no la cuidamos, no la cultivamos, no tenemos esa relación ni la tratamos de limpiarla para esa eternidad, ¿no? Ajá. Sencillito. Exactamente. Nuestra alma es lo que menos se valora, ¿verdad? Pero nosotras que ya conocemos la verdad, ya no estamos paradas en la brecha porque tengamos una dependencia hacia el esposo, porque ya hemos soltado, porque no idolatramos. Reconocemos a nuestro Rey como el quien provee de ese amor que basta y sobra. Y por ahí mucha gente dice, es que tú perdonas, que porque dependes. No, o sea, nosotros perdonamos porque es un mandato. Porque nosotros no sabemos cuándo es que la persona va a ser tocada por el Señor a causa de nuestra oración.
Nosotros no somos quienes para ponerle límites a otras personas y decir nunca vas a cambiar y hasta aquí te dejo y hasta aquí te aguanto y hasta aquí te soporto y hasta aquí entras y hasta aquí te atiendo. Todo lo que un hijo de Dios hace, ya no lo hace más que para el Señor. Dice la Escritura, hagan todo como para el Señor y no para los hombres. Mucha gente que de pronto no conoce estos principios se confunde y nos llaman tolerantes y nos llaman tontas y dicen es que soportas. Mira, las que estamos en alta espiritual y ya conociendo en estos niveles es que realmente no soportamos. Aceptamos a la otra persona con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con sus pecados. Entendemos que nosotros no somos quienes para añadir o quitar a su pecado. La gente, tu esposo, si elige pecar, lo va a hacer así tú te portes perfecta con él, así te portes mal. O sea, eso es algo que está dentro de la persona. Algo que viene en su espiritualidad, se llama iniquidad. Lo que está escrito en las tablas de su corazón y en base a eso, cuando no conocemos al Señor, bueno, tristemente nos vamos a conducir. Por eso ves familias que son afectadas tal vez, que muchas de las mujeres son madres solteras, y la abuela fue madre soltera y la hija también es madre soltera y ahora la nieta también es madre soltera. Sí, se repite el patrón. Se repite. ¿Por qué? Porque hay demonios especializados, ¿verdad? Que tienen esa autoridad de pronto en nuestra familia, en nuestra línea sanguínea, esa autoridad de influenciarnos. Nosotros somos seres que vamos a ser juzgados por nuestras obras. En el libro de la vida dice la Sagrada Escritura que están escritas nuestras obras y en base a ellas seremos juzgados. Pero nosotros entendemos que la espiritualidad funciona de manera paralela a lo que nosotros hacemos en este mundo. Y si un demonio tiene cierta legalidad, ¿verdad? Va a estar operando en nosotros y si nosotros no rompemos, va a seguir operando en nuestros hijos, en nuestros nietos y así sucesivamente. No tienen el poder de poseernos, pero sí de influenciarnos y de estarnos ahí atormentando y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y si no somos libres, pues vamos a continuar haciendo lo que ellos han intentado desde generaciones atrás. Y logrado. Sí. Por eso es que muchas veces dices, bueno, es que yo quiero romper y mira, y en la ciencia es muy común. Un médico te pregunta, bueno, ¿y qué enfermedades ha padecido, no sé, tus padres, tus abuelos? ¿Ha habido diabetes, ha habido cáncer? Bueno, sí, Todo eso. pero eso no significa que a mí me acontezca. Sí, está bien, pero las probabilidades que te acontezca vienen a través de tu línea sanguínea. Y eso también hay demonios, espíritus especializados en más o menos tener una misma enfermedad en una familia. Casi todos mueren del corazón, mueren del cáncer, por la iniquidad. O accidentes trágicos, etcétera, ¿verdad? Suicidios, cosas así. Ok, hermanos, entonces, cuando las cosas no son como queremos, ya vimos que nos vamos a deprimir. Así de sencillo lo vemos reflejado en la palabra de Dios a través de este salmo. Tú recuerda la vida de José el soñador. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo odiaban porque le tenían celos. Y cayó también en una prisión por serle fiel a Yahweh. Pero él nunca fue derrotado porque tenía algo que se llama fe. Sí. La fe, amadas y amados, nos hace mirar detrás de aquello que con los ojos físicos no podemos ver. Por eso es que la Escritura dice que los hijos de Dios caminamos por fe y no por Vista. no por vista.
En los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio hablamos también ampliamente acerca de esto, ¿verdad? El enemigo siempre nos va a tratar de engañar mostrándonos panoramas desesperanzadores, panoramas irreales. ¿Sabes por qué? Porque la única verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y aquella o aquel que cree que su esposa o esposo no necesita de su intercesión para salvar su alma perdida y camino al Seol en el adulterio, como lo refiere Proverbios 5, y que dice que él o ella tal vez está feliz gozando de la vida y que todo le va bien y que todo lo irá bien con esa otra persona, se olvida lo que dice Isaías 57:21. No hay paz Para el impío. para el impío. ¿Quién es un impío? Aquel que no conoce a Dios y camina de acuerdo a su necia manera de pensar. ¿Y por quiénes murió Yahshua? ¿Por quiénes entregó su vida? Por los pecadores. Por los pecadores. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya que José había atravesado todo lo que pasó, hermana, era para que se amargara y se frustrara como muchos de nosotros lo seguimos haciendo, ¿verdad? Sí. Sin ver, lo hacemos sin ver lo que hay detrás de todo ese sufrimiento que Yahweh permite y que es necesario para que alcancemos esa estatura que Él necesita ver en nosotros para ser usadas poderosamente y recibir lo que Él nos tiene preparado, no solo en la eternidad, en una eternidad junto a Él, sino aquí también en la tierra de los vivientes, como dice el Salmo 27:13. He de ver tu bondad aquí, En la tierra de los vivientes. Entonces hasta aquí vamos a dejar el estudio, vamos a seguir con este salmo poderoso y vamos a encontrar ese antídoto, porque la palabra del Señor es el antídoto a todos los males que acontecen en el alma del hombre. Y vamos a hacer entonces esta Selah, como dicen los salmos. Cuando tú te encuentras la palabra Selah, ¿qué significa? Como un silencio. Una pausa. Una pausa. Una pausa que hace referencia a que tú te pongas a reflexionar en lo que estás escuchando. Entonces, con estos primeros versículos de este salmo, ¿qué fue lo que entendimos? Bueno, hoy entendimos la causa. La próxima semana vamos a entender ese antídoto. Pero yo te puedo decir que desde ahora, sabiendo la causa, tú puedes elegir dejar de hacer esta primera cosa que encontramos aquí. El centrarte en ¿quién? En uno mismo. En uno mismo. Hablábamos en un devocional en la semana que es increíble que nosotras nos sintamos mal y derrotadas, confundidas, deprimidas, cuando realmente a veces necesitamos mirar la vida de otra persona o enterarnos de que, híjole, tal hermana, pues su hijo lo mataron, pues su esposo falleció. O sea, ¿qué necesitamos para entender que somos bendecidas, aún a pesar de lo que el Señor permita en nuestra vida? ¿Qué necesitamos? Muchas veces decimos, es que estoy sufriendo y que tú pudiera estar mejor, sí, pero ¿sabes qué? También pudieras estar peor. Y realmente que la misericordia del Señor te ha sostenido. Y en lugar de estar quejándonos, debemos darle gracias por lo que tenemos en lugar de estar quejándonos por lo que no tenemos. Cuando vemos gente en la calle, gente que sufre de enfermedades terminales, como se los mencionaba, es ahí donde tú puedes levantar las manos y decirle, Señor, perdóname. No he agradecido mi salud. No he agradecido que por lo menos yo sí tengo, aunque sea una tortilla, unos frijoles que comer. Y esa gente que está en la calle anda hurgando en la basura o pidiendo una limosna para poder comer.
por lo menos yo tengo un esposo, bien o mal, adúltero, pecador, desgraciado, infiel, lo que sea. Pero hay mujeres que hoy entierran a su esposo. De verdad. Tú tienes esperanza en Yahweh de tener una vida mejor, de tener un matrimonio restaurado. Hay viudas que no la tienen. Sí, a lo mejor puedes decir, son privilegiadas porque pues ya les tocará a otro hombre y con toda la legalidad. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo una hermana muy cercana que es viuda y no sabes, lleva más de 6 años sola, porque no es fácil. Entonces, debemos ser agradecidas, debemos dejar de pensar en nosotras mismas. El hecho de hacer esto, no sabes la liberación tan grande que vas a experimentar. Mira, cuando tú te sientas mal, ve a un hospital. Ve a tu congregación, escucha a la gente. Anímate a escuchar, decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero apoyar a la gente y de pronto dile a tu pastor, algo que nosotros tenemos aquí en el ministerio es que nos hemos vuelto sensibles, empáticas al dolor ajeno. No estamos aquí para juzgar a nadie. Entendemos que todo es un proceso en base a también la fragmentación del alma de cada persona. Tú no puedes juzgar a alguien por lo que te diga de pronto si tú no has estado con ella desde que nació. Tal vez sufrimos rechazo desde el vientre. Fuimos hijos no deseados. Y sabes que espiritualmente eso da legalidad a un demonio que venga y nos atormente. Debemos actuar en ese amor, en esa justicia. Dice la palabra, busca primeramente el reino y su justicia. Pero te has puesto a meditar en eso. Vamos a dedicar un devocional para hablar de este pasaje. ¿Qué es realmente buscar el reino y su justicia? Acercarme al Señor, sí, pero ¿y la justicia? ¿Sabes que tú debes ser justa primeramente contigo? Es justo para ti que te la pases pensando en cambiar a una persona que tú sabes por la palabra que no vas a poder hacer cambiar y que solo el poder del Señor puede hacerlo. ¿Por qué entonces la injusticia contigo misma de estar peleando? De estar reclamando y reprochando y a ver, vamos a hablar y ahora sí, mira, cuando llegue le voy a decir, no, esta es la última que me hace. Ahora sí, ok, sí, yo podré ser muy cristiana, muy buena, pero tengo que hablar con él y decirle que de mí no se va a burlar ni se va a aprovechar. Le voy a poner límites. Voy a ponerle límites. Y si no quiere ir a hablar con el pastor, bueno, pues entonces aquí la dejamos. Otra vez le preparo sus cosas y a la calle. No, hermanas. El pensamiento del mundo es así. Mira, tú nada más, no sabes cómo me ha servido entender lo que dice la palabra. Que los caminos de Dios se oponen completamente a los del mundo. Tú fíjate en lo que dice la mayoría. Y cuando actúes en base a lo que dice la mayoría, esa hermana que está en pecado, que de pronto tú ves que no tiene mucha fe, esa vecina que se divorció, esa compañera de trabajo, las redes sociales, los psicólogos, ¿verdad? Que abundan, que hablan de tantas cosas, se creen tan sabios. A mí me sorprende, ¿verdad? Esa gente que se pone a dar consejos y aún usan la palabra, pero no tienen ni el amor, ni el discernimiento, ni la revelación. ¿Con qué autoridad? Bueno, al final el Señor va a juzgar. Pero todos tenemos ese privilegio de tener al Ruach del Señor, al Espíritu dentro de nosotros que nos guíe, que nos lleve al consejo sabio, que nos lleve
a discernir la palabra tal cual como es, sin dobleces, sin torceduras. Tú eres una hija de Dios. Lo real es que no necesitas de verdad quien te esté aconsejando. ¿No dice la palabra que hay uno que es admirable consejero? ¿Sabes para qué estamos los santos de Dios? Para apoyarnos, así como Aarón y Ur hicieron con Moisés. El día que tú te sientas triste, que estés pasando una lucha, puedes venir, hermana, ayúdeme, hermana, ore por mí. Para eso estamos. Y tal vez para lograr en tiempos de crisis que tú tengas esa disertación correcta de la palabra. Pero al final tú no necesitas a ningún otro consejero más que a tu Señor. Pastora, una cosita. Ahorita que estaba hablando de la fragmentación, yo entendí un poco más el tema. Hace ratico ya vi un video que usted tiene que se llama Hay mucho dolor. Un video que yo ahorita lo busco y se lo mando al grupo, pero usted explica súper, o sea, yo entendí, porque yo tampoco entendí el tema ese de la fragmentación, ¿cómo así? Y usted explica perfecto el tema ese ahí, de lo que usted está explicando ahorita, pero está súper amplio ahí en ese video que usted tiene. Amén, amén. Sí, sería importante que también lo coloquemos, Bella, para que las personas, bueno, aquellas que nos escuchan, entiendan de lo que estamos hablando y bueno, ustedes también, los que ya han escuchado, vuelvan nuevamente, porque tú sabes que cada que vuelves a un estudio y vas a la palabra, hay nueva revelación. Nuevas cosas. Amén. Pastora, disculpe una consulta. ¿Podría saber de este salmos? Es un salmos muy depresivo, muy egoísta. Es un salmos que no debemos orar en base a ello, porque ahí lleva como un título Clamor por la presencia de Yahweh. Y en el verso 8 habla que nosotros también podemos invocar, ¿no? Nosotros como que cantamos, alabamos, oramos y en el otro verso dice, porque ando en esta tristeza, como una queja, ¿no? Entonces, no debemos leer estos salmos, sería bueno. Mira, explicar un poquito. Ciertamente hay salmos que ya cuando nosotros entendemos y andamos en esa sabiduría, nos damos cuenta de lo que expresan. Y tú puedes decir, pues es que yo voy a orar tal salmo, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí, en este salmo, estamos conociendo la desnudez de un alma que se encuentra en un tormento, en depresión. Por eso es que en el grupo nosotros les hablábamos y en los estudios hemos referido a que hay principalmente algunos salmos, 7 principalmente, que consideran los altos rabinos, que no debemos leer en voz alta por el impacto espiritual tan fuerte que representan. Tú lo puedes ver ahora con este salmo. ¿Qué refleja? El yo, el estar ensimismado en uno mismo, la derrota, la frustración, el dolor. ¿Por qué es que el Señor lo inspiró así? Bueno, pues sencillamente tú sabes que la historia de grandes hombres y mujeres, personajes en la Sagrada Escritura, no es para que sigamos su ejemplo. No. Mucha gente dice, es que David, como a David adulteró, pues entonces yo también y Yahweh me va a perdonar. Él adulteró y era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces yo como soy adúltero también puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de grandes personajes, bueno, lo único que evidencia es para que nosotros nos demos cuenta de la vida cotidiana de personas como tú y como yo, que de pronto entendieron a causa de sus errores, de las consecuencias que vivieron, de lo que ellos reflexionaban, de lo que ellos expresaban, como es el caso de este salmo. Yo les decía, este salmo nos ayuda tal vez a expresar lo que muchas veces nosotras sentimos y no los podemos exteriorizar con palabras. Por eso es que se encuentra aquí. ¿Pero qué es un ejemplo a seguir? Claro que no. ¿Es algo para que nos demos cuenta del alma humana? Sí. ¿Es algo que nos ayuda a tener esa empatía y entender que como seres humanos podemos deprimirnos?
Sí. Por eso es que muchas veces las oraciones con los salmos debemos hacerlo con cautela. Y lo vamos a aprender en el canal de alta espiritualidad que tenemos, y aquí también lo vamos a compartir. ¿Cómo es que nosotros podemos orar adecuadamente? La Biblia lo revela. Pero date cuenta que no en todo puedes ponerte a orar y empatizar. Es como las canciones, las alabanzas, ¿no? Es que me decía una hermana, y pongo mis alabanzas. Bueno, pero ¿qué alabanzas? ¿Qué te están ministrando? Cansado del camino y sediento de ti. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué estás diciendo? Que estás cansada y que no tienes al Señor. Estás sediento. Cuando realmente, si tú estás bien, lo que debes buscar es alabar en espíritu y en verdad. Tal vez no necesites ni de una alabanza hecha, sino decirle: Señor, hoy en la mañana me levanto y reconozco tu gloria, tu poder sobre mi vida, reconozco que tú eres soberano, cada día me acerco más a ti, cada día te revelas más a mí y entiendo que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú todo lo puedes, mi Dios, tan fiel, tan bueno, no sé, esa es una alabanza en el espíritu. Amén. Gracias, pastora. Vamos a orar, hermanas y hermanos. Gracias, Señor Todopoderoso, como siempre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia tan grande de permitirnos escudriñar tu ley, tu palabra, porque toda la palabra es inspirada por ti para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en sabiduría, en discernimiento y en verdad. En el nombre todopoderoso de Yahshua HaMashiach, desalojamos ahora el desánimo. Fuera todo desánimo en mis hermanas y en toda aquella persona que escuche este audio, en el nombre todopoderoso de Yahshua HaMashiach. Fuera toda depresión, fuera todo sentimiento negativo en mi mente y en mi alma. Hashem, el soberano de la tierra, va delante de mí. Él me tiene en su mano. Él controla mi vida y conoce mi destino. No tengo entonces por qué angustiarme. No tengo entonces por qué preocuparme. ¿Por qué te abates, alma mía, si Yahweh está contigo? ¿Por qué te abates, alma mía, si Yahshua tu Mashiach te ha justificado y es tu abogado fiel delante del Padre? Fuera todo pensamiento de culpabilidad. Fuimos perdonadas y justificadas y el Padre nos mira sin mancha y sin arruga. No gracias a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino gracias a aquel que nos amó y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotras y por nosotros, para que podamos presentarnos delante del trono de gracia a pedir lo que necesitemos. Voy de gloria en gloria y de victoria en victoria de la mano de mi Dios. Ahora, tal vez las cosas no son como esperaba, pero serán como deben ser de acuerdo a la voluntad de mi Dios, que es buena, agradable y perfecta. De acuerdo a su voluntad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. De acuerdo a su voluntad, porque Él no desea que el alma de mi esposo vaya al Seol en los caminos del pecado de adulterio. De acuerdo a su voluntad agradable y perfecta, porque escrito está que Yahshua vino a salvarnos a mi esposo y a mí, que somos pecadores. De acuerdo a su voluntad agradable y perfecta, porque Él odia el divorcio y la deslealtad conyugal. De acuerdo a su voluntad, y hoy puedo descansar confiadamente en sus brazos. ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Si estás a la sombra de las manos, de las alas del Dios soberano.
¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Si soy hija del dueño del oro y de la plata, y mi economía va a mejorar, y mis hijos y mi esposo se van a salvar como yo, y mi matrimonio se va a restaurar en su tiempo perfecto. Oh, alma mía, espera en Yahweh y disfruta de la paz que Él te da cuando hablas con Él, cuando te acercas a Él, para que te consuele y sane tus heridas. Soy una esposa, soy un esposo libre para alabar a mi Rey. Y esta es la mejor guerra espiritual que puedo hacer. Darle alabanza al que todo lo puede y en quien espero pacientemente. Soy libre de la opresión demoníaca, libre de las malas inclinaciones, libre de los engaños del Hasatán, libre de toda duda de tu misericordia sobre mí, sobre mi esposo e hijos, para salvación de nuestras almas. No importa cuánto padezca, porque si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Porque escrito está en Filipenses 1:29, que me ha sido concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él, para que su gloria sea manifestada en mi vida y matrimonio, y su victoria sea vista por todos sobre mi familia. Así pues, heme aquí, poderoso Yahweh Sebaot. Perdona, Padre Santo, mi egoísmo. Perdona, Padre Santo, mi necedad y mi soberbia. Hoy, tal como lo solicita tu bendita palabra, me crucifico juntamente con mi Salvador Yahshua para ser vencedora o vencedor juntamente con Él. En el nombre todopoderoso, así sea en la vida de cada una de mis hermanas coordinadoras y en la vida de cada persona que se encuentra dentro de nuestro ministerio y en la vida de toda persona y de toda alma que nos escucha. Así sea. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias por este quebrantamiento de nuestra alma. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque eres real, porque tus tiempos son perfectos. Gracias por cada una de tus hijas aquí presentes y las que no están presentes pero van a escucharnos. Tus hijos varones también que nos escuchan. Gracias, Señor, por tu fidelidad y porque, como escrito está, nunca nadie, ninguna autoridad en este mundo nos arrebatará de tu mano y de tu amor que es en Yahshua HaMashiach. Amén, amén.